Ya, listo. Entonces, para los que se han ido integrando, estábamos conversando el tema del horario de clase. Lo vamos a mantener como lo tenían anteriormente para no cambiarle la rutina. Ya lo que ocurre es que yo asumí la dirección de escuela de arquitectura a partir de este año y estoy con actividades de taller de arquitectura el lunes durante toda la tarde. Entonces voy a tener que reprogramar y los cursos de mi escuela, en el fondo, para poder retomar la normalidad que tenían acá ustedes. ¿Ya? Entonces, para que lo conversen ahí en el WhatsApp del curso, compartan esa información. Las clases van a ser el día lunes a las 2:30 a partir de la próxima semana hasta que se termine el semestre. ¿Ya? Entonces voy a compartir ahora la pantalla y vamos a conversar un poquito de qué se trata esta segunda parte del curso. Y voy a comenzar a grabar también para que... Bien, entonces, bueno, lo primero, comentarles que vamos a tener dos actividades o hitos evaluativos, ¿ya? Uno primero siempre es una prueba teórica, ya que aborda aspectos relacionados a la normativa, en este caso al artículo 4110 de la ordenanza, a la norma chilena 853 y a unos capítulos de unos documentos que les dejé en el UCM virtual, ya que corresponden a dos procesos de certificación medioambiental de edificaciones, uno el CES ¿ya? Y el otro el CSB. ¿Ya? Bueno, acá está. Y hay una segunda actividad, en el fondo, que es la que se desarrolla de forma histórica en el curso, que es un trabajo donde ustedes aplican básicamente un análisis, digamos, a la envolvente de una edificación y proponen unas mejoras en términos, digamos, de subir una escala según la norma. Ya eso lo vamos a ir conversando en detalle, pero básicamente son esos dos hitos evaluativos. Vamos a conversar de común acuerdo al final de la sesión. Algunas fechas probables que tengo para sugerirles para estas actividades, de tal manera que todos estemos claros. ¿Ya? Estas evaluaciones, ¿ya? Respecto de la parte de gas, tienen el mismo peso, digamos, 50%. 25% la prueba teórica, que se va a hacer a través de la plataforma, y 25% del informe o trabajo final, que va a ser un archivo que ustedes van a enviar a un correo que yo les voy a indicar. ¿Ya? Básicamente eso. Respecto del detalle, los contenidos, hay una pauta que yo les voy a dejar en UCM Virtual. Esta semana, como ustedes ya, la semana recién pasada, como ustedes pudieron observar, estamos poblando, digamos, con algunos archivos y documentos la página, digamos, del UCM Virtual para que ustedes puedan ir revisando desde ya alguna información. ¿Ya? Bueno, en este caso, más que enseñarles, digamos, a instalar una red, digamos, de aire acondicionado, lo que me interesa es ir un poquito más allá y poder, en el fondo, verificar respecto de las distintas posibilidades que hoy día existe, por ejemplo, para calefaccionar o brindar, digamos, un espacio con cierto nivel de confort interior, y cómo podemos ser eficientes y a la vez, digamos, generar un menor impacto hacia el medio ambiente mediante la elección de ciertos elementos para este fin, ¿ya? Entonces, esta parte del curso se enfoca un poco en esa dirección, ¿ya? En cuanto a las posibilidades del uso de la energía para calefacción y enfriamiento de espacios, ¿ya? Por un lado, y también cómo podemos ser eficientes en términos de poder mantener esa energía en permanente uso dentro de los espacios para lograr el confort y la sensación de bienestar
dentro de los recintos de una determinada edificación, ¿ya? Entonces hoy día nos vamos a concentrar un poco sobre el tema general, ¿ya? Respecto al uso de la energía, algunas de las normas que están relacionadas en edificación, digamos, a la utilización y aprovechamiento de esta, en términos también de la obtención de temperatura, de confort al interior de las edificaciones, y finalmente algunos lineamientos o algunas posibilidades, ¿no es cierto?, que se vislumbran en nuestra industria de la construcción, hacia dónde se va dirigiendo este proceso de eficiencia energética y uso de la energía para la climatización de las acciones, ¿ya? Bien, entonces, una primera cosa tiene que ver con contextualizar, ¿no es cierto?, lo que ocurre en términos generales para poder comprender que básicamente hoy día estamos viviendo dos procesos, ¿ya? Uno que tiene que ver con la diversificación de la materia energética, ¿ya? O sea, de alguna manera hemos estado muy esclavos de la fuente o en la materia energética de los combustibles fósiles, y eso ha tenido un impacto que ya se ha empezado, digamos, a visualizar sus partes negativas en términos medioambientales, y por lo tanto hoy día la industria lo que busca un poco es poder generar una diversificación, ver tecnologías de sustitución, analizar otras posibilidades, digamos, de utilización de fuentes que nos permitan, digamos, desarrollar todas las actividades que nos demanda, digamos, el quehacer humano, ya sea en forma colectiva o individual, ¿ya? Entonces, esa es una línea, digamos, que tiene que ver con lo macro, con la diversificación de las fuentes, digamos, buscar otra alternativa de dónde obtener esa energía que necesitamos como sociedad, digamos, para poder realizar nuestras actividades. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, a nivel micro, a nivel de detalle, y que nos pega a nosotros muy directamente como constructores o como profesionales del área, tiene que ver con la eficiencia en el uso de esa energía, digamos. Una vez que yo la logro inyectar, digamos, a un determinado espacio, un determinado edificio, cómo soy capaz de mantener por el mayor tiempo posible, ¿no es cierto?, esa energía de calefacción o de enfriamiento en un determinado espacio. Entonces ahí surgen diversos referentes en términos del tratamiento en la edificación, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito también en términos generales hoy día algunas de esas líneas, ¿ya? Entonces, en esos dos aspectos vamos a concentrar esta clase, y entendiendo además que nuestro rubro genera, digamos, un 33% de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Ocupamos alrededor de un cuarto de la energía, digamos, y la elección de materiales con lo que construimos nuestra obra respecto al recurso total. Tenemos también un 8%, alrededor de un 8% de aporte al Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, nuestra industria, en el fondo, es responsable en gran parte del uso de la energía nacional y del impacto que genera nuestra actividad. Nosotros cuando generamos una ejecución de obra, ¿no es cierto?, ese proceso genera un montón de residuos, utilizamos mucha energía, y dependiendo del ciclo de vida del proyecto también vamos a ir teniendo una cierta cantidad de impacto. Entonces, la reflexión a la que yo la invito hoy día es justamente a ver esos impactos posibles, ¿no es cierto?, y cómo podemos mejorar desde el punto de vista de la utilización de la energía en los espacios, aquello, digamos, cómo podemos ser más eficientes. Entonces, siempre partimos de este punto, digamos, de que necesariamente, ¿no es cierto?, el mal necesario es que nosotros necesitamos energía para poder desarrollarnos como sociedad, ¿ya? Entonces, esa fuente de energía es la que muchas veces genera un cierto dolor de cabeza, ¿ya? Desde donde nosotros utilizamos nuestras fuentes de energía. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que a nivel nacional, si bien gran parte de la energía que usamos en las edificaciones proviene de la industria hidroeléctrica, una gran cantidad también procede o proviene desde fuentes fósiles. Entonces, en términos generales o en términos globales, ¿no es cierto?, el impacto que se ha ido generando justamente por la demanda de estos recursos y utilización de estos recursos, hoy día, y sobre todo las generaciones nuevas, empiezan a sentirla, digamos.
específicamente el tema de la contaminación, aumento de temperatura, cambio climático, etcétera, ¿ya? Entonces, por poner solamente un ejemplo, ¿cierto? Si hablamos del barril de crudo, ustedes saben que históricamente ha ido al alza, cada vez al no ser renovable, digamos, un recurso que se va agotando y por lo tanto hay menos disponibilidad, por lo tanto el precio va subiendo, salvo, curiosamente dice salvo el 2008, pero salvo este año 2020, que producto del COVID-19, como todos saben, se cerraron las fronteras, estamos todos en las casas, los autos parados, digamos, con la cantidad de flujo respecto a un escenario de normalidad, los aeropuertos detenidos, las embarcaciones también detenidas, entonces la demanda bajó brutalmente, digamos, a tal punto que, por ejemplo, en Estados Unidos por primera vez estamos viendo que están vendiendo a precio negativo el barril de petróleo por no tener la posibilidad de almacenarlo o de guardarlo, digamos, hay un sobre stock, digamos, por falta de demanda, digamos, de compradores por este escenario. Pero haciendo esa salvedad, digamos, del COVID-19, en los últimos años siempre hemos tenido, digamos, una tendencia al alza, lo mismo que la demanda mundial, ¿ya? ¿Y por qué le señalo eso? Porque en el fondo muchos de los materiales que nosotros utilizamos en nuestras obras, ¿no es cierto? Mucho de la construcción de las envolventes de los edificios, de la elección, ¿no es cierto?, de esos elementos, tienen procesos de elaboración que también en la industria, digamos, generan impacto, utilizan energía, generan residuos. Nosotros también después en la etapa de ejecución lo mismo, en la fase de operación lo mismo. Entonces, en la medida que nosotros podamos ir siendo más eficientes y conscientes, ¿no es cierto?, de nuestra actividad, también podemos contribuir nuestro granito de arena a minimizar un poco el impacto que aquello tiene. Si bien, ¿no es cierto?, podemos observar hoy día que en general nuestra normativa no es muy robusta, no nos obliga a muchas cosas en relación a otros países, hoy día sí se puede observar que en general, digamos, las inmobiliarias, las constructoras han ido tomando o han ido adoptando como una estrategia de diferenciación el tema, digamos, de la eficiencia energética y de ser amigables con el medio ambiente, la industria de construcción. Yo creo que hoy día ha sido una estrategia bien fuerte, digamos, mucha de la industria, el poder, digamos, sintonizar respecto de este daño, digamos, asociado al uso de energía. Entonces, esas imágenes que les presento acá son bastante decisoras, digamos, si bien las ciudades son un núcleo de oportunidades, también generan, digamos, una gran cantidad de desperdicio y de residuos, dentro de los cuales están los de la industria de la construcción, digamos, y eso con su respectivo impacto, digamos, en los lugares de disposición final, digamos, en el agua, etcétera. Digamos. También la elaboración de materiales de construcción demandan materias primas que muchas veces, digamos, tienen procedencia desde los elementos naturales, digamos, la madera, etcétera, pero de alguna forma se ha ido avanzando a tratar de minimizar esos impactos y a generar normativa que va apoyando justamente ese proceso, digamos, responsable en el uso de las materias primas y en los elementos de construcción. ¿Ya? Entonces, por otro lado, la industria que va generando, que nos va proveyendo, digamos, de los materiales, también cae en este ámbito y también, digamos, muchos de los procesos industriales de producción, ya sea en el cemento, por ejemplo, ladrillo, qué sé yo, han ido de a poquito incorporando también elementos de mejoras en su producción que permiten, digamos, minimizar los impactos, ya básicamente los procesos de cocción o que utilizan, digamos, combustión como parte del proceso de fabricación, ¿ya? Entonces, ¿por qué les comentaba esto? Porque básicamente, si bien no está estrictamente comprobado, pero hay muchos estudios, digamos, que tratan de vincular este problema final de calentamiento global y cambio climático a la generación de CO2 resultante, ¿no es cierto?, de generación y uso de los combustibles fósiles, ¿ya? Puede ser discutible, digamos, obviamente, pero sí es un dato duro que en el fondo la temperatura ha aumentado, digamos, en el último tiempo y estamos observando una serie de cambios en el clima y en los lugares de emplazamiento de las obras que antes no ocurrían, digamos. O sea, a mí no me extrañaría, por ejemplo,
ver que aquí en Talca va a empezar a nevar de repente en invierno, o como ya lo hemos visto, estar expuesto a sequía y exposición de radiación solar directa en las edificaciones como ningún año anterior, digamos. Entonces, todos esos elementos de entorno, de clima, que impactan directamente sobre el emplazamiento y las obras, son temas que hoy día sí interesan de sobremanera y sí se incorporan en la etapa de diseño, digamos, en equipos multidisciplinarios en los proyectos, ¿ya? Otros datos, qué sé yo, el aumento de los niveles del mar, digamos, por el derretimiento de los hielos. Aquí mismo, por ejemplo, en la laguna del Maule, la estación Lo Aguirre, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí en este diagrama, hay la cantidad de agua-nieve, digamos, expresada en milímetros, que cae en torno a este lugar. Si nosotros generamos acá la extensión de la línea de tendencia, por ahí por el año 2056, 2062, usando, digamos, el más menos, ya no debería existir, digamos, nieve en esa cuenca, digamos, en ese punto. Entonces, bueno, todos estos elementos nos hacen reflexionar respecto de nuestro quehacer en la industria y cómo de alguna manera podemos ir también generando nuestro aporte desde el uso responsable de la energía, desde la diversificación de la matriz hasta, ¿no es cierto?, trabajar, digamos, eficientemente la envolvente y la elección correcta de materiales en una determinada edificación, ¿ya? Respecto del primer punto, de la diversificación de la matriz energética, nuestro país ya ha hecho un montón de ejemplos, digamos, por traer uno a colación, ¿no es cierto?, la planta termosolar de Atacama, donde se calienta el agua, así como cuando uno era chiquitito quemando hormigas, digamos, en ese tambor gigante se genera ahí vapor de agua que mueve unas turbinas que generan electricidad y se pueden almacenar. Es uno de los ejemplos, digamos. Está camino al norte, están, ¿no es cierto?, está estos campos eólicos, energía maremotriz, tenemos acá en la cordillera el tema también con la energía volcánica, etcétera. Hay un montón de posibilidades, digamos, y que nuestro país también tiene algunas características geográficas que permiten pensar en aquello, ¿ya? Pero por el otro lado, digamos, como les comentaba, en el área chica también hemos visto que en los últimos años se han ido incorporando una serie de situaciones que no habíamos visto, digamos, con anterioridad y cada vez con mayor fuerza, ya que tienen que ver con la posibilidad de mejorar la envolvente de las edificaciones, con la posibilidad de mejorar ciertas condiciones en la construcción que me permitan, ¿no es cierto?, mantener una cierta condición de confort en el interior, tanto en invierno como en verano, y sumar a eso, digamos, alguna posibilidad de apoyo al uso de las energías tradicionales que tenemos presente en la edificación, digamos. Entendiendo como apoyo que básicamente si obviamente instalo un panel fotovoltaico o un calefactor solar, digamos, no es la solución, pero sí en alguna época del año me puede contribuir, digamos, a bajar la demanda o la utilización de un determinado fuente de energía como gas, por ejemplo, otro. No siendo esto finalmente una solución definitiva, pero sí, digamos, con la posibilidad de aportar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que hoy día es posible abrirse hacia otra tecnología de sustitución. Ahora, esto no se había hecho con anterioridad porque si ustedes comprender un poco en términos económicos, el generar una tecnología de sustitución, en el fondo requiere que los precios sean relativamente equivalentes, digamos, si no, no tiene sentido cambiarse de energía si básicamente el costo de ese cambio es mucho mayor y el costo de utilizar esa energía finalmente para para el consumidor, digamos, normal, es mucho más alto. Entonces, eh, se espera, digamos, siempre en la economía que la tecnología de sustitución equipare precios, digamos, ya bien sea porque la fuente ya empieza a escasear, digamos, y es necesario hacer ese salto, o bien, digamos, porque los efectos que pueda producir, en términos de contaminación u otro, empiezan a resultar altos o dañinos, y finalmente, digamos, uno se ve obligado a generar
esas situaciones, ¿ya? Bueno, en el fondo hoy día la industria está abierta, está dinámica y nos permite, digamos, plantear diversas posibilidades, ¿ya? Entonces, dentro de esas posibilidades hay algunas como que se las voy a nombrar, digamos, algunos nombres, pero que desde el punto de vista de la arquitectura, yo hablo desde como arquitecto, digamos, es posible verificar, ¿ya? Por ejemplo, es lo que se denomina la famosa construcción energitérmica, ¿ya? Entonces, hay toda una línea de proceso proyectual que intenta, de alguna manera, aislar la envolvente de la vivienda a tal extremo de entender, digamos, que el interior básicamente puede ser casi como una cajita de helado, digamos, de Plumaví, digamos, del antiguo heladero que andaba por la playa, ¿no es cierto?, con su cajita, ¿ya? La idea es poder generar una envolvente térmica que de alguna manera aísle del frío en invierno, ¿no es cierto?, y nos permita mantener la temperatura de calefacción por un mayor tiempo dentro de los espacios que nosotros vamos generando, ¿ya? Entonces ahí el traspaso de calor desde el recinto interior hacia el exterior se vuelve mucho más lento, digamos, al encontrar capas de aire o de elementos que están aislados para poder atravesar, ¿ya? Y por otro lado, en verano, ¿no es cierto?, estas capas exteriores producen el efecto inverso, digamos, ¿ya? La radiación solar directa, el calor que se genera, se puede mantener en cierta medida al margen, ¿ya? Y por lo tanto, esa velocidad de traspaso es casi nula o lenta, digamos, o no logra, digamos, generar esa compensación o ese equilibrio de temperatura con la velocidad tradicional. Entonces, eso es una línea, digamos, solamente yo se las voy a nombrar acá para que puedan, digamos, tenerlo a mano, pueden verificar, digamos, que hay una gran cantidad de referentes, una gran cantidad de proyectos, pero les indico, digamos, acá la idea de este tipo o de esta línea, digamos, de trabajo tiene que ver con generar una envolvente térmica, ya que aísle el exterior del interior, procurando, ¿no es cierto?, salvaguardar el confort interior en términos de uso de energía, ¿ya? Entonces ahí empiezan a aparecer una serie de materiales, ya en el interior, los polygips, digamos, la placa yeso con poliestireno expandido, el famoso APES de envoltura, los paneles SIP, etc. Entonces hay toda una línea de trabajo ahí, Covintec, que van, digamos, aportando hacia esta posibilidad, ¿ya? Entonces ahí también se han generado un montón de tesis de pregrado que ven, digamos, cuáles de las alternativas, cuáles de los sistemas constructivos son más óptimos en términos de costo, de instalación, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ahí hay un referente. Después hay otro concepto que es bastante interesante también, que es todo lo que tiene que ver con la construcción bioclimática, ¿ya? Entonces, como su nombre lo dice, aquí ya no solamente el tema de la envolvente, sino que ahora también me preocupo en el fondo de incorporar ciertos elementos del clima, ¿ya? Y de organismos vivientes, en este caso vegetación. O sea, el pensar perfectamente que un árbol en verano es frondoso, ¿ya? Y que otorga sombra, y si yo ese árbol lo ubico estratégicamente me puede favorecer, ¿no es cierto?, climáticamente hablando, el interior de una construcción, porque esa sombra protege la fachada, esa sombra protege la entrada de radiación solar directa hacia el recinto X, y por lo tanto en verano está sombreadito, ¿no es cierto?, está protegido por ese filtro natural, ¿no es cierto?, del árbol, y que si esa hoja no es persistente, por ejemplo, en invierno se cae y por lo tanto ese escaso sol sí logra chocar con la fachada en gran medida, sí logra penetrar, digamos, en parte hacia los recintos interiores. Entonces estoy haciendo un uso inteligente de la vegetación, digamos, en colaboración hacia los resultados de optimización de la energía, ¿ya? Lo mismo ocurre hacia el interior, yo puedo generar jardines interiores tipo invernadero que me regulen el clima y la temperatura, que proporcionen humedad, que proporcionen oxígeno, etcétera. La radiación solar directa, la orientación, por ejemplo, de la edificación, ahora sí interesa. Yo puedo hacer aquí también todo el traspaso de aire o calefaccionar o enfriar el aire, digamos, en ciertas zonas y generar ciertas aperturas y por convección mover esas masas de aire interiores y generar un refresco, ¿no es cierto?, o una calefacción, digamos, de ciertos espacios, ¿ya? Entonces aquí
el clima, digamos, el aprovechamiento inteligente del clima y de las especies vegetales, del agua también, es un eje relevante en este desarrollo. Hay varios ejemplos también en esta línea, ya cómo utilizo el clima, la radiación solar, el viento, la temperatura, la orientación de las edificaciones, ¿ya? Y elementos, como dice, bio, de vegetación o elementos bio, para poder aprovecharlo en la regulación de temperatura, ¿ya? Entonces hay una segunda línea, un segundo referente de trabajo que hoy día, ¿no es cierto?, es posible encontrar un montón de ejemplos, ¿ya? Una tercera línea, vamos a revisar como 6 o 7 líneas nomás, ¿ya? Otro concepto que ha estado bastante interesante, digamos, son las construcciones pasivas, ¿ya? O el passive house, que en el fondo lo que intenta es, mediante dispositivos que no son conectados a ninguna fuente de energía, o sea, es decir, un aire acondicionado o algún dispositivo, digamos, de calefacción o enfriamiento, lo que busca es, con la misma construcción, con elementos pasivos, elementos que son parte del mismo edificio, ¿no es cierto?, lograr ciertas ventajas de acondicionamiento térmico interior, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes observan esta gráfica del lado izquierdo, ustedes se preguntarán qué es ampliación que está ahí, digamos, ¿ya? Es bastante común en países nórdicos tener este zaguán de acceso, ¿ya? Si ustedes se fijan, nuestras construcciones ya tienen generalmente una puerta directa de acceso, ¿ya? Entonces, el intercambio de aire que se produce al abrir y al cerrar la puerta es directa, ¿ya? Hay pérdidas ahí de energía bastante fuertes. Entonces, los países fríos, básicamente, ustedes se van a dar cuenta que van a tener la posibilidad de entrar, de abrir esta puerta y entrar una cámara de intercambio de aire. Por lo tanto, la pérdida de energía se minimiza. Una vez estando dentro de esa cámara, accedo a la vivienda. Entonces, tengo una cámara intermedia. Parte de ese aire que se pierde se queda acá y parte de ese aire que ingresa se queda acá. Entonces, se produce un equilibrio ahí, un traspaso de calor, pero la recuperación de ese calor por la gradiente de temperatura es menor a que si yo de frente abro la puerta y se me cuela todo el frío hacia el interior, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un concepto pasivo que es, por ejemplo, el zaguán de acceso, ¿ya? Otro elemento pasivo que se trabaja mucho es el famoso muro trombe, ¿ya? Este muro, en el fondo, lo que permite, también en países fríos, digamos, básicamente, es calefaccionar por efecto invernadero. Tengo un cristal acá, ¿no es cierto?, una cierta cámara, un cierto espacio, ¿ya? Y por ciertas aperturas que pueda abrir hacia el interior, ese aire caliente permito que ingrese, ¿ya? Hay algunos muros trompes que son más complejos, digamos, y que tienen ventanillas acá arriba, y puedo tener tanto el refresco en verano, es decir, puedo tener acá una zona húmeda, hacer ingresos fríos desde el exterior, digamos, y el aire caliente lo saco por arriba, ¿ya? Entonces hay una segunda línea ahí bastante interesante, lo que se conoce como muros trombe, ¿ya? Hay otra tercera posibilidad que es bastante conocida en nuestro país, por lo menos se utiliza bastante, que son los quebravistas o los elementos pasivos, digamos, en muros, cortinas o fachadas, ¿ya? Bueno, aquí, por ejemplo, como ejemplo, hay una especie de póstigos en bambú o en colí o en caña, digamos, que de alguna manera hace un filtro de la radiación solar directa que ingresa, ¿ya? En las terrazas, un montón de situaciones que se pueden modelar, digamos, y permite igualmente la visión en forma parcial, digamos, y permite el ingreso de luminosidad, pero no en el fondo, o se evita, digamos, la radiación solar directa en algunos meses del año, ¿ya? Entonces, bueno, hay una línea que intenta, a través de los mismos elementos constructivos o el mismo diseño de la edificación, ¿no es cierto?, contribuir a la optimización o la eficiencia del uso de la energía en verano o en invierno, ¿ya? Pero sin utilizar energía, digamos, adicional, solamente con los elementos constructivos. Entonces tenemos la edificación pasiva. También hay otra corriente que tiene que ver más bien con el tema de la producción o la industria de los materiales de construcción. ¿Ya? Ha habido como una vuelta un poco a los materiales originales, a la piedra, a la madera, a las fibras vegetales, al barro, a la tierra cruda, ¿no es cierto? Entonces, también ha sido una estrategia que ha ido cobrando, digamos,
un alto nivel de empatía, digamos, es comunidad ecológica hoy día. O sea, se puso, hay una vuelta de mirada, digamos, hacia lo originario, digamos, hacia lo inicial, el poder construir con adobe, con maderas, o generar, digamos, algunos proyectos un poquito más contemporáneos siguiendo esa lógica, ¿ya? Que básicamente lo que busca es crear materiales que son básicamente reciclables, que no tienen un impacto o un proceso de producción o elaboración contaminante, y que de alguna manera también, utilizándose en forma inteligente, permite lograr una masa térmica y una buena aislación, digamos, hacia el exterior, ¿ya? Hay varios casos acá en la región, sobre todo por el terremoto, se generan algunos procesos de restauración y otros de nuevas construcciones siguiendo, digamos, algunos patrones en esta línea, ¿ya? Entonces, esto es lo que busca básicamente utilizar materiales lo más natural posible, ¿ya? Tal como se encuentran, digamos, en la naturaleza, a fin de evitar consumir, por así decirlo, materiales que tienen fuentes contaminantes o su producción o elaboración considera, digamos, procesos de combustión o que de alguna manera contribuyen a la contaminación del planeta, ¿ya? Entonces, aquí hay una vuelta de tuerca, digamos, a mirar hacia atrás, digamos, a valorar, digamos, la posibilidad de utilizar materiales naturales, ¿ya? Después, en la misma línea, digamos, también hay otra corriente que entendió básicamente que va ligado con un problema urbano que tiene que ver con la porcentaje de áreas verdes disponibles, de que por qué no, digamos, incorporar áreas verdes en los techos de las casas, digamos. Y ahí va de la mano también con los jardines verticales, con los huertos urbanos, ¿ya? Pero que básicamente, ¿no es cierto?, la posibilidad de incorporar vegetación en nuestro edificio, digamos, genera un aspecto positivo en términos de aislación también de cubierta. Hoy día en las ciudades hay un fenómeno que me ha tocado estudiar, son las famosas Urban Hot Heatland o islas de calor urbano, que están asociados a la combinación de ciertos materiales en ciertos lugares de la ciudad, básicamente hormigón, vidrio y metales, digamos. Hay una concentración de edificios en ciertos lugares de la ciudad, por ejemplo, donde tenemos mucho muro cortina, rebota el sol, digamos, de un edificio a otro, tenemos hormigón en las calles, cemento, digamos, en las fachadas, tenemos zinc o latas, digamos, o materiales metálicos en cubierta, y todo eso en el fondo lo que hace es absorber ese calor y empieza a generar todo un foco de calentamiento dentro de la ciudad, y que al final en meses de verano, en ciudades como Talca, por ejemplo, sería nefasto. Entonces, bueno, en esa línea, digamos, se ha intentado recuperar un poco o sustituir, digamos, el material de cubierta por elementos vegetales, ¿ya? No ha sido en el caso nuestro, digamos, una fuente recurrente, digamos, no se ha utilizado mucho, pero sí, digamos, en otros países hay condiciones que le permiten generar, digamos, estos espacios públicos o áreas verdes, digamos, que se incorporan a la ciudad y que pasan a ser parte de los techos de los edificios con cierto nivel de éxito. Lo mismo con fachadas verticales y con la posibilidad de tener huertos urbanos, ¿ya? Entonces también hay una línea ahí eh, que vuelca su mirada, digamos, hacia los procesos más naturales, más relacionados a los elementos originales de la naturaleza, ¿ya? En contraposición, ¿ya? Con toda la alta tecnología, digamos, aparecen también otras líneas o corrientes como el net zero, ¿ya? Que lo que buscan básicamente, en vez de poner vegetación en las cubiertas, es poder optimizar todas las superficies para poder obtener energía solar en este caso, ¿ya? Entonces lo que intentan en este tipo de proyectos es, en el fondo, descolgarse de las redes tradicionales de suministro energético, ¿ya? Entonces, tratar de ser autosuficiente. Entonces aparecen estos jardines fotovoltaicos, esta simulación de estacionamiento con árboles que no son árboles, que son solares, cubiertas con mucho panel fotovoltaico, etcétera. Techos de estacionamiento, que son unas grandes fuentes, digamos, de captación de energía fotovoltaica, las cubiertas completas, ¿ya?
pero creo que busca en el fondo mantenerse con una cierta independencia de las fuentes tradicionales, y de alguna manera en España, por ejemplo, ya uno puede empezar a vender, digamos, energía en ciertas épocas del año. Se intentó hacer acá, digamos, el famoso cambio del medidor, digamos, con la posibilidad de que en la medida que yo pueda generar mi propia energía, puedo tener primero un ahorro, pero en el caso de tener sobre energía, venderla al sistema, digamos, y generar un descuento o hacer girar, digamos, al revés el medidor. ¿Ya? Entonces, bueno, esta corriente un poco va hacia en esa línea, digamos. Y que es perfectamente posible pensar cómo en lugares que están bastante aislados o que no tienen la posibilidad de factibilidad de conexión a una red tradicional, a lo mejor podrían resultar, digamos, interesantes en un país como el nosotros. Digamos, la geografía es bastante complicada, tenemos pasos fronterizos, tenemos instalaciones de montaña, tenemos desiertos, etcétera. Entonces, también ahí hay una posibilidad. Otra cosa también muy interesante que va de la mano con lo que hemos estado hablando es la posibilidad de, obviamente, de reutilizar los objetos, digamos, de darle un nuevo sentido a un material que fue pensado en un uso determinado y que hoy día, digamos, para evitar que sean parte de la basura, lo podamos reconvertir en otro insumo, digamos. Hay varios ejemplos con neumáticos, botellas, ecoladrillos, qué sé yo. Entonces, bueno, está el concepto obviamente del reciclaje en construcción, que es un poquito más arcaico, probablemente menos tecnológico, pero no por eso deja de ser menos interesante, digamos, el convertir un determinado material de desecho en un insumo para construir podría, ¿por qué no ser, digamos, una fuente interesante de abordar, digamos, desde el punto de vista de la construcción? Y si a eso le agrego que además tiene, digamos, una cierta posibilidad estética, y le agrego que tiene una cierta posibilidad de incorporación de aire y que me puede ayudar, digamos, a aislar la envolvente de una edificación, yo creo que son elementos que se podrían pensar. ¿Ya? Entonces, se fijan, en términos generales, hoy día hay una diversificación de la matriz energética a nivel global, pero por otro lado también hay varias corrientes que de alguna manera buscan una eficiencia en el uso de la energía. ¿Ya? Entonces, es perfectamente posible hoy día pensar en abrir nuestro sistema, digamos, en modificar, incorporar mejora y en el fondo lograr un confort de los espacios interiores pensando en un buen aprovechamiento de los recursos y la energía que le inyectamos. ¿Ya? Bueno, en base a eso, ¿no es cierto? También es justo señalar que nosotros fuimos el primer país latinoamericano en incorporar, digamos, los temas de eficiencia energética en nuestra legislación, básicamente en la ordenanza general a través del artículo 4110, y que lamentablemente no hemos avanzado sustancialmente en términos de poder hacer obligatoria la norma o extensiva esa misma norma a todas las edificaciones. Entonces acá, de alguna manera, lo que ha ocurrido en nuestra industria es que se ha ido abriendo enormemente las posibilidades, pero en muchos de esos casos en forma voluntaria, o sea, como una estrategia de diferenciación respecto de las otras constructoras o de las otras empresas, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es una opinión personal, pero creo que cada uno de los sectores, digamos, educación, salud, ha ido generando sus propias, como no normativas, pero sí guías, manuales, digamos, protocolos, etcétera, para la implementación de ciertas posibilidades, digamos, de mejora de los ambientes educativos, de los ambientes de los edificios de salud, etcétera. ¿Ya? Eh, pero que en el fondo también es válido, digamos, y que nos permite ir avanzando hacia ir mejorando. Entonces, como les mencionaba al inicio, nosotros como rubro tenemos un gran impacto y una gran responsabilidad en general, digamos. Si bien nuestro aporte al PIB nacional y nuestra posibilidad de oferta de empleo y el uso del agua bordean, digamos, porcentajes bajos, el uso de energía y la energía, digamos, utilizada en los materiales de construcción que nosotros empleamos están del orden del cuarto, digamos, del total del uso de energía en nuestro país. Entonces, no es menor, digamos. ¿Ya? Sin embargo, el impacto
de gases de efecto invernadero, por ejemplo, y de residuos que generamos como industria también es súper alto, ¿ya? Entonces, ahí hay una serie de propuestas, ¿ya?, que están relacionadas básicamente a poder gestionar los residuos de obra, ya poder clasificar, darle un destino, vender ciertos elementos, la industrialización, por otro lado, la fabricación estandarizada de elementos, o sea, hay una cantidad de posibilidades enormes, ¿ya? Dentro de la misma obra, digamos, el ruido, la polución, el uso de las maquinarias, digamos, cuáles son las que se van a emplear, en qué rango, los protocolos internos de la empresa, etcétera, me permiten, digamos, también aportar en esa línea. Entonces, un poquito en eso es lo que vamos a estar conversando durante esta semana, ¿ya? Entonces, hoy día, básicamente, lo que tenemos como criterios, como gran marco, son esos 3 puntos que se señalan ahí, digamos, con el único objetivo de poder, de alguna manera, minimizar todo este impacto que se genera hacia el medio ambiente y sobre la salud de las personas con nuestra actividad, ¿ya? Y que va directamente en medio, digamos, de las posibilidades de tener un mejor confort de los ambientes y finalmente la calidad de vida de las comunidades, ¿ya? Entonces, aquí, si vemos, ¿no es cierto?, lo primero es incorporar, o lo que estamos tratando de hacer es poder incorporar criterios de sustentabilidad en la construcción, ¿ya? Eso no es algo nuevo, pero cada vez va con mucha más fuerza, ¿ya? Y esto no solamente en el proceso de ejecución, ¿ya? Esto ya parte desde la etapa de diseño. A mí como arquitecto me toca mucho, en el fondo, poder consensuar y conversar respecto de la elección de ciertos materiales para emplear o no en una determinada obra, ¿ya? Hoy día el poder pensar y poder elegir, ¿ya?, un material respecto de otro, ya esa sola decisión está generando un impacto eh, respecto de la contaminación, digamos, uno podría hablar en términos de huella de carbono, si se quiere, pero uno ya al elegir un material, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es la decisión respecto de algún elemento que se produjo con mayor o menor cantidad de contaminación, ¿ya? Entonces, hay una mirada que tiene que ver ahora con poder elegir ciertos materiales que son más bien con un proceso amigable o que de alguna manera minimiza el impacto negativo hacia el aire, hacia el agua, hacia los residuos que generan su proceso de fabricación, ¿ya? Y esto no solamente digamos, en una etapa terminada, sino en todo el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, también es interesante hacer ese análisis, digamos, cuáles son las medidas o las acciones que yo puedo decidir o tomar respecto del ciclo de vida de un proyecto en el cual me toca participar. ¿Ya? Yo podría participar en un proceso de diseño, por ejemplo, armando, que me toca mucho ahora esa área, equipos BIM, digamos, donde tengo los ingenieros civiles, constructores, toda la especialidad y arquitectura trabajando en el diseño, y se toman las decisiones o se van tomando las decisiones informadas. En la etapa de ejecución, ¿para qué decir? Digamos, usted sabe mejor que yo, digamos, todas las implicancias de poder ejecutar la obra, ¿no es cierto? La etapa de mantenimiento, en la fase de operación, digamos, todo el uso o no uso de la electricidad, de la calefacción, del agua, o sea, por eso les digo, hay un montón de posibilidades hoy día que estamos observando con mayor detalle y que sí nos interesa de alguna manera resolver, digamos. ¿Ya? Desde nuestra industria tenemos la posibilidad de minimizar los impactos, de poder ir mejorando y desarrollando, digamos, ciertas decisiones que tienen ciertos impactos, ¿ya? Y ahí es donde está nuestra responsabilidad como profesionales dentro de este proceso de ejecución de obra, de contribución a la fase de diseño, de demolición incluso, etcétera, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, la segunda mirada que se ha podido observar en las últimas décadas en nuestra industria, la posibilidad de optimizar hoy día sistemas constructivos, es decir, tener elementos repetitivos, poder tener ciertas estructuras en acero o en otros elementos que se puedan, o en madera, ¿no es cierto?, que se puedan generar, digamos, o armar, digamos, piezas, se puedan armar incluso y llevar prefabricado o prearmado
o armar en obra definitivamente, pero no generamos el residuo, sino que más bien vamos seccionando o vamos cortando, digamos, en función de lo que necesitamos, ¿ya? Y esos elementos se vuelven a aprovechar. Entonces también hoy día es posible, desde la fase de diseño, entregar todo el proceso de corte, de perforación, digamos, de pieza. En Renca hay una planta increíble, digamos, que hace esa pega y que nos evita, en el fondo, generar residuos directamente en obra, digamos. Recibimos todas las piezas armadas, lo mismo con la armadura, la enferradura de hormigones, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, hay la construcción, digamos, en serie también nos permite mucho optimizar varios de los elementos, ¿ya? De la fabricación y de la compra de estos elementos repetitivos. ¿Ya? Entonces aquí hay una segunda mirada que tiene que ver con cómo optimizo los sistemas constructivos, ¿ya? Cómo yo en el fondo puedo estandarizar ciertas piezas, ciertos elementos, digamos, y que no necesariamente los tengo que ejecutar en obra, sino que ya los puedo tener desde planta, digamos, cortados o predimensionados y solamente yo los armo en terreno, ¿ya? Y la tercera mirada, que es inevitable, digamos, es el cuidado hacia los recursos naturales. Si hoy día, en el fondo, el poder elaborar un material de construcción implica tener que consumir ciertos insumos, ciertas materias primas. Entonces hay un montón de protocolos, cuidados para poder acceder a esas materias primas, digamos, a la tala de árboles, hacia los minerales que tenemos en nuestra cordillera, etcétera, para, qué sé yo, generar cemento, para la fabricación de cemento, las emisiones de elementos contaminantes, los procesos de cocción, digamos, es una mirada muy, muy delicada, digamos, respecto a los recursos naturales, sobre todo el agua, las cuencas, digamos, los desechos, los tratamientos previos que se puedan hacer a un determinado residuo líquido antes de poder verterlo y llevarlo, digamos, a alguna fuente de disposición final. Entonces, hay una sensibilización, ¿cierto? Hay un mayor cuidado hacia el impacto que tienen los recursos naturales, ya sea como receptores de elementos contaminantes o bien como materia prima de insumo para nuestros procesos, ¿ya? Entonces, bueno, en base a esos tres criterios se ha ido trabajando mucho en este último tiempo y han salido ya iniciativas tan plenamente vigente. Bueno, esta parte no es muy nueva, digamos, pero sí siempre la nombro porque si bien nosotros partimos con el famoso artículo 4110, que hasta el día de hoy sigue vigente, digamos, como obligatorio para las viviendas, ¿ya? No así para ningún otro tipo de construcción. Entonces, ¿qué pasa con el resto de las construcciones que nosotros ejecutamos? ¿Ya? ¿Dónde van a parar? Digamos, ¿quién se hace cargo? ¿Bajo qué normativa? ¿Qué reglamento? ¿Qué protocolo? Etcétera. Entonces, bueno, nosotros partimos en marzo del año 2000 con la primera etapa, ¿ya? Que básicamente logró generar los requisitos mínimos de acondicionamiento térmico de las cubiertas de las edificaciones, ¿ya? Porque ustedes comprenderán, digamos, y me tocó estar, por ejemplo, trabajando en la ciudad de Curicó, en una casa en un segundo piso, que la mansarda de esa construcción no tenía ninguna aislación térmica. En el verano ahí era realmente insoportable estar, digamos, sentado en un computador, digamos. ¿Ya? Ustedes saben de lo que estoy hablando probablemente en segundo piso de cualquier casa ochentera, digamos, aparte de un par de estructuras de madera, digamos, y la cubierta encima, era muy poca la aislación o el revestimiento final que podía tener. Entonces, el 30% al menos de la energía, digamos, que entraba en verano o que se liberaba en invierno, se perdía, digamos, o se generaba a través de la cubierta. Entonces, fue la primera intención de atacar ese primer complejo, ¿ya? Después, en el año 2007, me tocó a mí también trabajar ahí con el profe Figueroa en el tema de los ladrillos, los envolventes, para que no se perdiera la producción local, ¿no es cierto? Al salir de esta implementación de la segunda etapa, donde ahora se hacía exigible, ¿no es cierto?, el acondicionamiento térmico de los muros, nuestros ladrillos artesanales de Cauquenes y otros desaparecían del mercado porque no cumplían las exigencias. Entonces se tuvo que ver, digamos, y estudiar la posibilidad de trabajar esos elementos, por ejemplo, adicionados con otras capas de material, como ahí aparecieron los morteros térmicos, las soluciones de yeso con poliestero expandido, entre un montón de otras, que de alguna manera permitió finalmente que esos elementos se incorporaran al listado oficial, ¿ya?
Y eso fue un poco, surgió desde acá, de la universidad también. Entonces, esa segunda etapa fue importante, ¿ya? Y quedó siempre pendiente el tema final, digamos, que era la certificación energética de los edificios, ¿ya? Y que de alguna manera pasó posteriormente a lo que se denominó la calificación energética de vivienda. Ya hoy día es posible tener a nuestros calificadores o evaluadores energéticos, se postula a través del Ministerio de Vivienda, y ellos básicamente lo que hacen es poder asociar, ¿no es cierto?, una cierta eficiencia energética a una letra, ¿ya? Tomando como base la letra como la situación del artículo 410, y sobre eso, digamos, el ahorro que se logre permite encasillar, digamos, la edificación en una letra igual que un refrigerador, digamos, desde el punto de vista de la corriente, siendo la letra A, digamos, el más eficiente, la letra E, el estándar, digamos, del 410, y de ahí para abajo todas las edificaciones antiguas que no tenían ninguna posibilidad, ¿ya? Bueno, ese tema ha ido variando. Hoy día tenemos además la posibilidad de tener la certificación de edificio sustentable para todos los edificios públicos que no son viviendas, colegios, infraestructura de universidades, bomberos, carabineros, hospitales, etcétera, ¿ya? Y por otro lado también, a partir de este año ya tenemos el CSB para la vivienda. No estoy hablando de vivienda social, digamos, en general para vivienda, la certificación ya de vivienda sustentable también. Entonces, bueno, y además cada uno de los sectores, educación, salud, ¿no es cierto?, han ido generando sus propios protocolos y normativas, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué me hubiese gustado a mí? Que este mismo artículo se hubiese ido complejizando y se hubiese hecho extensivo a todas las edificaciones, ¿ya? Pero bueno, en nuestro país no ocurrió eso. Lo que ocurrió es que ahora cada uno de los sectores tiene sus guías, sus manuales, sus protocolos. Ya hay distintos programas, digamos, de poder certificar y calificar, digamos, las edificaciones para lograr una cierta diferenciación respecto, digamos, de las viviendas de construcción estándar, ¿ya? No obstante aquello, desde el inicio, nosotros, desde el año 2007, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de trabajar con la norma chilena 853, ¿ya? Esa norma chilena básicamente habla sobre el cálculo que podemos hacer nosotros de la resistencia térmica de la envolvente, ¿ya? El valor R, el valor U de la envolvente en términos de generar, digamos, unos ciertos requisitos mínimos en la ordenanza y verificar su cumplimiento, digamos, ¿ya? Un poco eso es lo legal y lo obligatorio, si se quiere, para todas las viviendas de nuestro país. Y luego, ¿no es cierto?, se abre este abanico, ¿no es cierto?, a través de códigos, manuales, guías técnicas, estándares, dictámenes y decretos sectoriales, y tenemos ahí una red bastante amplia, ¿ya? Entonces, es interesante ver algunos. Yo, de hecho, le subí, tenemos uno aquí mismo en nuestra región que se llama Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas de Chile. Perdón, el Manual de Recondicionamiento Térmico del CDT de la Cámara Chilena para nuestra región, ¿ya? Mientras que tenemos acá, desde la misma H, digamos, y de otras instituciones, la posibilidad de obtener guías para la eficiencia energética, guías para las condiciones de confort interior, guías para el uso de eficiente en la energía, etcétera, que van complementando finalmente, digamos, la información de base, ¿ya? Entonces, aquí debo ser súper sincero, se ha abierto en estos últimos años el abanico enormemente, digamos. Hoy día tenemos una gran cantidad de información, una gran cantidad de documentos, digamos, disponibles que van complementando y que depende de cada sector, del tipo de edificación, ¿no es cierto?, que se trate, su aplicación, su aplicabilidad o no, digamos. Entonces también es importante comprender eso de esa manera, ¿ya? Al respecto, por ejemplo, aquí les nombro 5 páginas que me gustaría que de alguna manera pudieran ir revisando, ¿ya? Una es la página del MIMBU, básicamente en el apartado de construcción sustentable, ya que hay varios elementos de información que son relevantes, ¿no es cierto?, en el contexto del curso. Tenemos la ACHE, que hoy día es la Agencia de Sostenibilidad Energética, ya www.agenciaase.org. Tenemos también dentro del
del ministerio, ¿no es cierto?, el proceso de calificación energética, www.calificacionenergética.cl, ya, CEP. Tenemos para los edificios de uso público, que no son viviendas, hay un proceso voluntario también de certificación como edificio sustentable, ¿ya? www.certificacionsustentable.cl y últimamente, ¿no es cierto?, ya tenemos el mismo proceso CES, digamos, pero para las viviendas, que sería la certificación de vivienda sustentable del Ministerio de Vivienda, ¿ya?, que es cbschile.cl, ¿ya? Entonces, con esas 5 páginas que nosotros podamos revisar, ya nos podemos armar rápidamente de una visión global respecto de lo que se está haciendo en nuestro país en términos de el mantener ciertas condiciones de confort interior de las edificaciones, de envolvente y del uso de la energía, ¿ya? Entonces, bueno, dicho eso, también, dado que es el escenario actual, tenemos algunas posibilidades que vamos apuntando hacia adelante, ¿ya? Dentro de ella, obviamente, el uso eficiente de la energía, digamos, hoy día ya, como vimos, es posible diversificar, ¿no es cierto?, es posible optimizar, es posible mejorar las condiciones de una edificación en términos de iluminación, captación de radiación solar, envolvente, aislación térmica, etcétera, que nos permiten ir haciendo un uso con mayor eficiencia, digamos, de la fuente de energía que podamos incorporar a una determinada edificación. Energía en términos de electricidad, energía en términos de calefacción o enfriamiento, ¿ya?, etcétera. El tema del agua también es súper relevante, digamos, hoy día ser eficiente en el uso del agua no es menor, digamos, hay una serie de dispositivos que hoy día, ¿no es cierto?, nosotros ya empleamos, dosificadores, aireadores, bueno, hay un montón de soluciones, ya. El tema del impacto de los residuos que generamos en las distintas etapas del ciclo vida del proyecto, tanto en la fase de ejecución como de operación, digamos, ¿ya? Los residuos domiciliarios, digamos, y todo un tema ahí donde el cual ya también se está apuntando, visualizando, incorporando, digamos, a esta guía y a estos procesos, digamos, de optimización. Finalmente, ¿por qué hacemos todo esto? Como el foco, o sea, aquí no hay que perderse que finalmente los espacios que nosotros diseñamos están pensados para las personas, ¿ya?, para acoger distintas actividades que finalmente ejecutan las personas. Entonces, acá lo que interesa es poder generar, ¿no es cierto?, un cierto clima interior, una cierta sensación de confort, digamos, que se traduce finalmente en la posibilidad de salud y bienestar de los usuarios de nuestros proyectos, ¿ya? Entonces, todo esto va ligado a la calidad del ambiente interior, ¿ya? Entonces, nosotros, si bien ya sea proyectando una red de climatización, digamos, de aire acondicionado, o ya sea que utilice leña o lo que sea, digamos, de alguna manera debo ser lo suficientemente inteligente como para poder optimizar ese uso de energía o bien variar esa fuente por otra más eficiente, etcétera. Entonces, en ese proceso hoy día nos encontramos, en ese proceso estamos parados y tenemos la posibilidad de aportar enormemente desde nuestra profesión. Aquí anoté rápidamente en el diseño, por ejemplo, lo que se puede especificar como material, ¿no es cierto?, o la elección de un material respecto de otro, ya genera un cierto ahorro, una cierta conciencia en términos de la contaminación que puede tener ese material en su proceso de producción, ¿ya?, o materias primas empleadas. El emplazamiento que adopte un determinado proyecto. Hoy día las viviendas sociales, dependiendo para dónde quede la calle, todas quedan mirando ordenaditas hacia el frente de la calle, digamos, pero uno podría entender que esa misma unidad habitacional, mirando, digamos, de una determinada manera, en base al diseño que tiene, va a lograr unos ciertos ahorros y una cierta optimización, por ejemplo, de la radiación solar directa, de la cual, ¿no es cierto?, se beneficia, ¿ya? Entonces, a lo mejor todas las casas deberían estar orientadas hacia un punto, independientemente de la calle, digamos. Eso es algo que no se hace, digamos, no se ha hecho aquí, digamos. Hay varios ejemplos en otros países, pero acá no se ha hecho. Y algo interesante, digamos, ¿ya? El trabajo de la envolvente, o sea, cuánto abro, hacia dónde abro, dónde están las ventanas, digamos, la luz de la mañana hacia la cordillera, nororiente, digamos, bastante
bien, digamos, pero distinto a una orientación poniente, con un sol de tarde, horizontal, molesto, que penetre, digamos, hacia el interior de los recintos y genera, digamos, dificultades de visión, calienta de sobremanera algunos recintos. Entonces, también dónde abro, ¿no es cierto?, dónde cierro, cuáles son los paramentos verticales opacos, si le incorporo elementos de aislación térmica, o no, si son doble cristales o triple cristales en la envolvente, etcétera. ¿Ya? Los sistemas que utilice de climatización, sanitario, el uso de energía, la elección del tipo de energía, finalmente la calidad final de ese espacio influye, ¿no es cierto?, todos esos elementos de etapa de diseño a poder tener un uso suficiente de la energía y a poder mantener, digamos, ciertas condiciones de confort interior, ¿ya? Mientras que la etapa de construcción, ya, bueno, ustedes saben mejor que yo el tipo de maquinaria que vamos a utilizar, básicamente por la energía que usan, muchas que usan petróleo, ¿no es cierto? Muchas de ellas generan ruido, muchas de ellas también generan polución, digamos, por ejemplo, un típico cuando trabajamos con Ames y tenemos que raspar la perlita ahí, cuelga un montón de desechos por el aire, o sea, como yo encapsulo todo eso, o sea, hay un montón de temas que ver, digamos, respecto de la contaminación, la polución, ruido y residuos que se generan en la obra, la utilización del agua, los desechos que yo genero, digamos, finalmente, digamos, dónde van a parar. En la fase de operación, lo mismo, mantenimiento preventivo, residuos diarios, el tema de polución, el uso de agua, energía, que uno decide en las fases interiores, digamos, siguen operando después y cómo en el fondo eso permite tener esos espacios de confort y mantenerlos en el tiempo. ¿Ya? El impacto vial que puede producir el proyecto en el entorno, la contaminación acústica, etcétera. ¿Ya? Lo mismo cuando desarmo de muelo, digamos, es muy similar, digamos, a la construcción. Entonces, todos estos elementos hoy día ya empiezan a cobrar sentido y nosotros vamos a trabajar un poquito respecto de la eficiencia energética y el cálculo de envolventes, ¿ya? Entonces, volviendo un poquito al inicio, ¿ya? Y con eso libero un poquito la posibilidad de interactuar, de que me pregunten algunas cosas. Si volvemos al inicio, ¿cierto? Nosotros vamos a generar estos dos hitos, ¿ya? Por un lado, una prueba teórica en un semi-virtual, donde básicamente vamos a vincular el artículo 4110 y la norma 853 en algunos cálculos simples de envolvente, más unos capítulos iniciales de la certificación CES y CBS, que están, los documentos ya están en un semi-virtual, ¿ya? Y con eso, digamos, vamos a poder hacernos una visión global y general, digamos, del escenario actual respecto de el tema de climatización y del uso, digamos, de la energía en las edificaciones, ¿ya? Eso por un lado, ¿no es cierto?, la parte teórica, y por otro lado una práctica, la aplicación concreta, ¿no es cierto?, en una edificación. Entonces lo que se plantea acá, se les va a subir una pauta, un trabajo que se ha hecho todos los años en realidad. Ustedes van a tomar una vivienda o una edificación de la cual tengan acceso, ya sea visualmente o a través de documentos, de su configuración como sistema constructivo, me refiero de los espesores y de los materiales que se emplean para su ejecución, ¿cierto?, puedan determinar básicamente cuál es la resistencia térmica que puede tener ese elemento de envolvente, y en función de eso relacionarlo a alguna de las zonas climáticas de Chile y poder, mediante la proposición de ciertas mejoras, digamos, poder aumentar en un nivel su clasificación, digamos, ¿ya? Entonces, en esas dos cosas nos vamos a concentrar. Eso van a ser los hitos evolutivos, son bastante simples, digamos, sencillos en general. La próxima clase, que como les dije, va a ser el día lunes a las 2:30, ya voy a mantener ese horario finalmente, yo voy a ver cómo me arreglo con los chiquillos de arquitectura. Vamos a trabajar esta parte de acá, ya. Yo también le subí un par de guías de ejercicios, ya hay unos poquitos ejercicios propuestos ahí para que puedan soltar la mano y ver, digamos, cómo se produce el proceso, pero en todo caso tenemos tiempo todavía para eso. Yo en la próxima clase les voy a explicar
en términos sencillos, digamos, cómo se hace ese cálculo, no tiene ninguna ciencia, más allá de sumar, restar y dividir, digamos, así que no es complicado. Vamos a poder en el fondo evaluar la condición actual de una vivienda, verificar su cumplimiento normativo y poder, mediante la propuesta de una mejora de su envolvente, mejorar las condiciones también de confort en términos de lo que establece la obligatoriedad de nuestra legislación actual, ¿ya? Entonces, bueno, eso básicamente es la clase teórica y ahora, en el fondo, voy a dejar de compartir la pantalla, me voy a volver a conectar y para poder conversar con usted, ¿no? Eso, gracias. Ahí está. Bien. Eso, no sé si hay algún comentario, alguna inquietud, algo que podamos compartir. Dejo abierta la posibilidad. Hola, profesor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, profe, gracias. Quería consultar sobre el o los medios de comunicación que vamos a tener en el curso, ya sea correo, por Teams, LMS. ¿Cuál va a ser los métodos? Eh, durante la clase, ¿no es cierto?, vamos a ampliar el Teams y el chat del Teams, ¿ya? Las pruebas y trabajos van a ser mediante UCM virtual. Las consultas van a ser a través del correo. Mi correo se lo anoto aquí, shlopez. UCM.cl, ¿ya? En todo caso, siempre vamos a dejar al final de la clase una sesión, digamos, para poder retroalimentar y responder consultas en directo, digamos, ¿ya? Entonces, la idea de la clase, aparte de yo presentarle, digamos, un cierto contenido, la idea es también dejar una parte de ella para poder interactuar, poder retroalimentar, de que ustedes también incluso me puedan mostrar avances de los trabajos, yo poder comentarle en directo también respecto a aquello. En el caso de mis estudiantes de arquitectura, ellos tienen que hacer entregas semanales, cuelgan, digamos, planos, propuestas, dibujos, croquis, etcétera, y lo hemos hecho de esa manera y ha funcionado bastante bien. En el UCM virtual yo voy a ir dejando, bueno, todo este material que ya vimos hoy día está, digamos, hay más información incluso, para que ustedes ya tengan, digamos, de antemano la posibilidad de poder revisar. En el UCM virtual vamos a generar también la actividad evaluativa, los hitos evaluativos, la prueba teórica y la entrega, digamos, del archivo. Y el correo también, en caso de alguna consulta más específica, digamos, algún requerimiento, me lo pueden hacer a través del correo. No obstante, digamos, teniendo la disponibilidad horaria, podemos generar alguna instancia intermedia también de corrección o de consulta, digamos. Podemos conectarnos a algún otro horario consensuado, digamos, y todo eso lo podemos ir viendo. Yo estoy súper abierto en general a cualquier sugerencia y mejora que podamos hacer, digamos. Esta cuestión para todos es nueva, ha sido un proceso complicado para ustedes, para nosotros también a este otro lado. Así que de mi parte, por lo menos, van a encontrar toda la disponibilidad de poder ayudarlo y de salir adelante con el tema, ¿ya? No veo otro mecanismo, digamos, así que estoy disponible. Y, en resumen, Teams para clase de retroalimentación, UCM virtual para lo evaluativo y el correo en caso de alguna consulta más específica, algún requerimiento que quieran hacer. No sé si ustedes tienen un delegado de curso o alguien que haga como de cabeza, no lo sé.
No, de nada, si para eso estamos acá, digamos, la idea es que vayamos viendo algunos temas que son, o sea, a mí me encuentro súper interesante, que está más ligado al tema medioambiental y del uso eficiente de la energía, la edificación, y que también podemos conversar, pues si en el fondo esta también es una instancia de poder desahogarse de todo lo que está pasando, digamos. O sea, aprovechamos la clase, obviamente, los contenidos, pero si tienen consultas, dudas, algo, yo feliz de poder ayudar. Eh, Gracias, profe. ya, ok. Entonces, voy a dejar acá igual en el chat del próximo lunes. Las clases van a ser en el horario normal, ya, porque hice la consulta al inicio y habían algunos compañeros que tenían problemas en este horario. Ya, a mí me acomodaba, obviamente, porque tenía taller antes, terminaba taller y seguía con ustedes al tiro. Pero es más fácil cambiar a los chiquillos de primer año que tienen más disponibilidad horaria. ¿Ya? Así que voy a conversarlo. No lo he conversado con ellos, entre comillas, pero tengo buena llegada con ellos, hemos hecho un buen curso hasta acá, así que no le veo mayor inconveniente. Se lo hice ver, digamos, en la clase pasada, no en forma formal, como a modo de comentario, así que no creo que podamos tener mayor inconveniente. Yo lo voy a manejar de esa manera. Yo tengo los lunes y viernes con ellos, así que puedo hacer algunos ajustes ahí. Ya, la idea es que podamos avanzar y a partir de esta semana ya retomar la normalidad. Lo único que tal vez tengo que comentarles es que hay una semana a finales de julio que puede ser de que no esté disponible, no lo sé todavía por un tema familiar, pero les confirmo en el transcurso, digamos, del semestre. En ese caso, recuperamos la clase o la actividad en algún horario de común acuerdo, ¿ya? Pero del resto no tengo ningún problema, ¿ya? Así que creo que nos debería ir bien. Los contenidos son bastante directos, el material es bastante explícito, digamos, en términos de contenido, así que no hay nada extraño en el fondo como sorpresa que les pueda parecer, digamos. En el fondo hay que leer un par de artículos de la ordenanza, revisar el procedimiento de cálculo de la 853 y leer un poquito, digamos, unos capítulos de unos manuales que hay que están disponibles, ¿ya? Eso va a ser, no quiero enredar más el tema ya de lo que está, y que ha sido un poquito lo que hemos hecho en los años anteriores, así que en eso no hay problema, ¿ya? Voy a tratar de ser lo más directo posible, lo más concreto, en términos de procedimientos respecto de lo que vamos a hacer, de tal manera de no perder mucho tiempo ni rellenar, digamos, nada de lo que no sea necesario, digamos, ¿ya? Entonces, en el UCM virtual del curso ya está el material disponible, digamos, de esta sesión de la que viene, y hay algunos otros documentos adicionales que ya los vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces yo en estos días les voy a subir la propuesta de fecha y de contenido para la prueba y el trabajo final, ¿ya? Eh, antes del viernes, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que la próxima clase cortemos, dejemos definido de común acuerdo ese tema, ¿ya? Me interesa hacerlo como un acuerdo, yo lo podría decir ya a tal fecha y la idea es que ustedes también, en base al calendario que ya tengan, puede que tengan topón de horario, que tengan otra prueba en esa semana, etcétera. Entonces me interesa conversarlo, que lo podamos ver. Yo también tengo que revisar por mi lado, digamos, esa situación de actividades que tengo con otros cursos en otras escuelas, pero básicamente eso, ya. Eh, y eso, y avanzamos y vamos resolviendo los problemas en forma conjunta. Si hay algún caso puntual con algún estudiante que tenga alguna dificultad, conversémosla, vemos cómo resolvemos y avanzamos. ¿Ya? Esa es la idea, es poder salir
con el semestre, que ustedes puedan entregar sus trabajos, puedan rendir el hito evaluativo teórico, y eso. Y gracias, digamos, por la posibilidad de conectarse a esta hora, digamos, que para mí no tenía otra posibilidad. Eso. No sé, de parte de usted, ¿algún otro comentario o duda? Bien, entonces si no hay más consulta, dejamos la sesión hasta acá por hoy. Pediría que revisaran el material que les dejé. Esta clase yo la voy a subir al UCM virtual como un enlace de YouTube, ¿ya? Entonces, para que tengan ahí el acceso a lo que conversamos hoy día también, ¿ya? Voy a detener la grabación en este momento para que no se extienda tanto eso. ¿Sí? Entre más pesada, digamos, más lento, más engorroso para poder descargar, subir y hacer todo ese proceso. Bueno, pero revisen el UCM virtual, ahí tienen el material para por lo menos estas 2 semanas que vienen. Yo voy a subirle estos días la pauta para el informe y la pauta con los contenidos de la prueba teórica, es decir, no me interesa que se lean todos, lo que me interesa, digamos, que son aquellos capítulos relevantes, digamos, que contienen la información que me interesa que puedan tener a mano, ¿ya? ¿Qué más se me queda en el tintero? Diversificar. No, eso. Solamente que por lo menos hoy día, que no, como conclusión de la clase, comprender que el impacto que nosotros generamos como industria es extremadamente alto en términos de uso de energía y de contribución a la contaminación y residuos, ¿ya? Sobre todo gases de efecto invernadero, y que como resultado, digamos, podemos mejorar nuestra actividad en lo profesional, digamos, y por otro lado, comprender, digamos, que en el escenario actual nos encontramos en este minuto diversificando la matriz de fuente de energía, por un lado, y por otro lado, en estrictamente necesario, digamos, o ligado a la edificación, estamos tratando de hacer más eficiente nuestro edificio, ¿ya? Y ahí probablemente el tema del trabajo del envolvente y de la orientación, entre otras cosas, cobra una relevancia enorme, ¿ya? Yo como parte de este curso, si bien no me corresponde, pero como parte del curso les voy a dejar unos videos propios, unos tutoriales en Revit de un software BIM, digamos, que tiene que ver con cómo yo puedo hacer cierto análisis de la orientación de las edificaciones en términos de la radiación solar directa, sombra, radiación que ingresa o que no ingresa, y del cálculo directo de la envolvente según la ordenanza general, digamos, haciendo una pequeña formulita. Ahí en el Revit también podemos obtener rápidamente, digamos, los valores, ¿ya? Entonces esas 2 cosas se las prometo entregar también como material, no es para ninguna prueba ni nada, simplemente para que lo tengan y el día de mañana, si necesitan hacerlo, digamos, lo tengan ahí y lo puedan hacer. No, creo que eso es. Así que bueno, les agradezco el contacto a esta hora, ya insisto, no tenía otra posibilidad y ya me quedo un poquito más tranquilo ya hablé con los chiquillos de arquitectura para poder ajustar y poder seguir con la clase de clínica el próximo lunes en el horario normal, ya de tal manera que todos puedan acceder. Eso, ya, les agradezco a todos y nos vemos el lunes próximo. ¿Ya? Que tengan una buena semana y harta paciencia con todo esto que está pasando. Ya no queda otra que tener paciencia y cuidarse, ustedes y su familia, eso es lo principal. Lo demás son cosas que tenemos que hacer nomás, pero la familia y ustedes, digamos, es lo que interesa en este minuto, en estos tiempos, digamos, ¿ya? Cuidarse al máximo, ¿ya? Eso es todo lo que les puedo decir por hoy día.
Así que bueno, entonces si no hay más consultas, dejamos la sesión hasta acá y les agradezco a todos por el contacto. Nos vemos el lunes que viene. Un abrazo grande, nos vemos. Buena semana. Chao, profe. Chao, gracias, que estén bien.